Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días allá en Europa, bueno, buenas madrugadas, ¿verdad? Buenas noches a todos los que ya nos están escuchando por medio de www.radiofecatólica.com y su programa, Aquí estoy, Señor. Un saludo para ustedes que ya nos están viendo. Muchísimas gracias. Hoy martes 5 de diciembre. Bonito el mes de muchas tradiciones. Ay, el mes de la nostalgia, del amor, de la paz. Este mes donde brota el compañerismo, la hermandad. El mes donde brotan las cosas del amor, las cosas del corazón. Eso es muy bueno, aquí estamos. Hoy, en este programa de Aquí estoy, Señor, queremos tener un tema bien importante. Fíjese usted, vamos a tener un tema bien importante, lo más importante que es para nosotros los católicos, pero también es el tema de odio de los que no son católicos. Bueno, no de los que no son católicos, no, perdón, de los anticatólicos. Hoy vamos a tener un tema grande. Vamos a hablar nada más y nada menos que de la Virgen Santísima, de la Virgen María, la Madre de Cristo, la esposa del Espíritu Santo. Vamos a hablar de María, de la Virgen. Nosotros los católicos somos señalados por los anticatólicos, donde nos dicen que somos hijos de la gran ramera. Acusan a María de tantas cosas, la pisotean, la desvirtúan, hacen lo que quieren con ella. Y una cosa que voy a repetir en el programa, que quiero decir es, la Virgen no es diosa, no es Dios. A la Virgen no se le adora, se le venera. Y también los católicos creemos en pedir su intercesión. Y lo vamos a agrandar más adelante. Para empezar, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, gracias te damos por un día más de vida. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, estamos vivos. Podemos escuchar, Señor. Podemos llevar tu palabra a nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tuvimos un día más para podernos arrepentir de nuestros pecados, de nuestras faltas, y luchar grandemente para vencer nuestro orgullo, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que me das. Gracias por los dones que me has dado, Señor. Pero gracias por la felicidad que me das, Señor. Gracias por mi esposa, que siempre me espera con los brazos abiertos. Y sé que su corazón palpita igual que el mío, Señor, cada vez que podemos hablar. Gracias por mi mamá, mis hermanos y hermanas. Gracias por mis amigos, Señor. Amigos en Guatemala, amigos en diferentes partes del mundo y en diferentes partes de acá de Estados Unidos, Señor. Gracias por las comunidades en las que he podido trabajar y donde he hecho grandes amigos, Señor. Gracias por esta estación, Radio Fe Católica. Gracias, Señor. Gracias por este medio de evangelización. Te pido, Señor, que nos cubras con tu amor, que nos protejas, Señor, del mal, que nos ayudes, Señor, dándonos la mano y guiándonos, Señor, para tener ese encuentro tan anhelado contigo, Señor. Como dice el Papa Francisco, no dejes que nos soltemos de tus manos, Señor, aunque nos tengas que llevar arrastrados. Ven, Espíritu Santo, y habla por mí. Toma mis labios, toma mi lengua y pronúnciate, Señor. Háblale a aquellos corazones,
aquellos hogares que quizás no tienen paz, aquellos hogares que quizás tienen un enfermito o una enfermita, aquellos hogares que quizás no tienen nada que comer, aquellos hogares donde están afligidos por la pérdida de un ser querido o por algo otras cosas. Háblales a esos hogares y háblale también a aquellos hogares felices, aquellos alegres, aquellos que siempre están entusiasmados y con positivismo, Señor. Quédate con nosotros en este programa y quédate en nuestras vidas, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como lo decía como introducción, vamos a hablar de este tema tan hermoso que es para nosotros los católicos. Hablar de nuestra Madre Santísima. Hablar de la siempre Virgen María. Hablar de la misma Madre de Cristo. Y vamos a hablar de ella, y tenemos que hablar de ella donde quiera que nos paremos. Porque nosotros como cristianos católicos sabemos de que Cristo podría haber venido a la tierra como Él quisiera. Pero Él escogió un vientre. Y escogió estar 9 meses dentro de ese vientre. Y no escogió a otra persona sino que a María. A María, la Virgen Santísima, una jovencita. Por supuesto, esta jovencita no es de que andaba en los bailes, en fiestas, drogándose y todo eso, y de repente Dios le dijo: hey, niña, aquí quiero nacer. No es eso, sino que la Virgen Santísima ya tenía ese encuentro con Cristo. Era una jovencita, una adolescente, que tenía esa comunicación directa con Dios. Esa comunicación con un amigo, esa comunicación que se tiene así íntimamente con las personas que uno ama. Así la tenía con Dios. No fue al azar, fue una escogida. Y eso es lo que vamos a tratar de hablar en este programa. Un saludo para todos los que ya nos están escuchando. Repórtense, manden mensaje, ya sea por Facebook, pueden mandármelo personalmente. Pueden llamarnos también al 720-447-0005 o correo electrónico también podemos recibir, pero más que todo por Facebook, mándenos por Messenger, mándenos los mensajes y a la orden. Pueden llamarnos también o pongan su comentario ustedes ahí en donde estamos en vivo. Y así podemos saludarlos y saber desde dónde nos están escuchando. María, vamos a presentar el día de hoy a jóvenes, adolescentes, ancianos, adultos, a todo mundo, a María como Virgen y Madre de Dios, Madre e imagen de la Iglesia. María es ya lo que la Iglesia está llamada a ser. Es signo de esperanza, cierta para la Iglesia que camina hacia la casa del Padre. Que todo mundo descubra el día de hoy que la Virgen Santísima, la Virgen María, se cuida con amor materno. Y este amor materno lo cuidan los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinamos por esta tierra hasta que seamos conducidos a la patria celestial. Por ello, la Virgen María es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, ayuda y mediadora. Qué bonito, fíjense, ahorita que estaba leyendo esto, se me venía a la mente una cosa. Y quiero darle las gracias a mi mamá Filomena Marroquín, porque cuando yo era un niño, ella me empezó a llevar a la iglesia, allá a la iglesia de Quesaltepeque, San Francisco de Asís. Me empezó a llevar a la iglesia, a la Santa Eucaristía. Y ahí le empecé a tomar amor a la Santa Eucaristía, que fui acólito, o como dicen por estos lados, monaguillo. Fui acólito por varios años. Participé en el grupo Juca en ese tiempo, hoy Pastoral Juvenil. Y ahí le tomé amor a las cosas divinas.
Pero ahí empezaron mis primeros pasos, donde aprendí de que en esta vida debemos de seguir trabajando para alcanzar la vida eterna. Aprendí de que nosotros no nos morimos y nos quedamos enterrados, sino que al morir es un paso a una nueva vida, un paso a la vida, a una vida desconocida de cierta manera, pero que conocemos nosotros interiormente por medio del Espíritu Santo. Esa vida que nos motiva para nosotros seguir perseverando, seguir aportándonos bien, haciendo las cosas bien, para poder alcanzar vivir en la patria celestial. ¡Qué bonito! Porque si nosotros vivimos esta vida sin aspiraciones a la vida eterna, estamos muertos en vida. Fíjense, dice, la Virgen María dice, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Eso lo encontramos en Lucas 1, 46, 55. María, humilde mujer judía, fíjense lo que les acababa de decir yo, anticipadamente el misterio de las bienaventuranzas. Ella lo vivía anticipadamente. No es como lo decía, no es una mujer que se presentaba a una fiesta y se iba a bailar, se iba a fiestas, porque ir a fiestas no es malo, lo malo son las exageraciones. Y la Virgen María, siempre su mirada puesta a Dios, siempre hablando de cara a Dios en todas las cosas que hacía. La Virgen María es una mujer humilde, mujer judía, mujer pobre de Yahvé, pone totalmente su confianza en Dios. En el canto del Magnificat, el que acabamos de escuchar, transmite Lucas una tradición que conserva el sentido y los sentimientos de fondo de la oración de la Virgen María, que es modelo del pueblo de Dios. La forma clásica de un salmo de acción de gracias. Así lo celebra María, las maravillas que Dios hace en la historia de la salvación, en favor de los humildes de su propia pobreza. Vive anticipadamente el misterio de la bienaventuranza. María, creyente de fe en fe. Fíjense, la fe de la Virgen María es la misma fe del pueblo de Dios. Una fe humilde que se ahonda sin cesar a través de las oscuridades y de las pruebas. Ella vive cada momento en una situación de no comprender todavía, con referencia a algo venidero que ha de traer solución y cumplimiento. Lo hace con fe profunda y confiada. En esa fe actúa la misma gracia que después, cuando llega la hora, trae la luz. Pero al surgir la luz, se convierte en punto de partida para una nueva expectación creyente. Así María camina, María de fe en fe. Para redondear esto, hablamos de que la Virgen Santísima
ella no sabía lo que le esperaba. Ella era una mujer que en su adolescencia se había entregado a las cosas divinas, a las cosas de Dios. Y como digo, no fue una mujer al azar, sino que fue una mujer escogida por Dios. Cristo no nació en cualquier vientre. Nació en un vientre que no tenía pecado. Nació en un vientre libre de culpa original, y lo vamos a mencionar más al rato. Y María, con fe, con la misma fe del pueblo de Dios, con esa fe vive esos momentos, cada momento de su vida, y vive ese momento en el que más adelante vamos a estar hablando del anuncio, de la encarnación. Pero no es que ella era sabia, es que ella hablaba con el Santo de los Santos. Nos vamos a una pausa musical. Regresamos acá en breve en Aquí Estoy, Señor. Por supuesto en Radio Fe Católica. Ven a mí, cúbreme con tu manto, lleno de amor. Eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Y preciosa, llena de amor.
cúbreme con tu manto lleno de amor. Sí, Señor, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Estás escuchando RFC Radio Fe Católica. Y aquí estamos de regreso en Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Por supuesto, en Radio Fe Católica. Muchísimas gracias a todos los que ya se están reportando. Los invitamos a que se sigan reportando. De esa manera sabemos desde dónde nos escuchan. A ver, los de Guatemala, repórtense. Los de México, los de Aurora, Los Ángeles, Nueva York, a Kansas, de donde usted nos esté escuchando. Queremos escuchar, queremos saber que usted está ahí. Mientras damos un saludo para Carlos Miranda, que ya nos está escuchando. Muchísimas gracias por las bendiciones. También el saludo para Andrés David Amaya, que es mi ahijado de confirmación. Un saludo para él, para toda su familia y sus compañeros de trabajo que ya nos están viendo por allá. Para Luis Meléndez Jr., este chapín, que anda por ahí también. Muchísimas gracias. Un saludo para Luis Meléndez. Y seguimos. Fe de María ante los caminos insospechados de Dios. Con esto vuelvo a decir de que la Virgen Santísima no sabía lo que le esperaba, no sabía lo que venía. Ella supo comunicarse con Dios y supo hacer silencio cuando tenía que hacer silencio y supo hablar cuando tenía que hablar, meditar cuando tenía que meditar, llorar, muchas veces lloró. Derramó lágrimas, como una madre derrama una lágrima. Fe de María ante los caminos insospechados de Dios. El Evangelio de San Lucas recoge las reacciones de la Virgen María ante los caminos insospechados que Dios va abriendo en su vida. Su turbación ante el saludo del ángel en Lucas 1:28. Su dificultad ante lo que parece imposible. Su asombro ante la perspectiva profética que descubre Simeón. Su perplejidad ante la respuesta de Jesús en el templo, en presencia de un misterio que la desborda todavía. Reflexiona sobre el mensaje, piensa sin cesar en el acontecimiento misterioso, conservando sus recuerdos, meditándolos en su corazón. Atenta a la palabra de Dios, la acoge con generosidad, aun cuando desborda sus perspectivas y aun cuando haya de sumir a José en la ansiedad. En razón de esta fe, Jesús mismo proclamó: bienaventurada a la que había llevado en sus entrañas, a la que le había llevado en sus entrañas. María, creyente y fiel, lo es en el silencio cuando su hijo entra en la vida pública y así permanece en silencio hasta la cruz. Fíjense que Jesús mismo, cuando proclama a la Virgen que es bienaventurada, porque lo llevó en sus entrañas, lo podemos encontrar en Lucas 11, 27 al 28. María, la creyente y la fiel, ¿verdad? Hace silencio a cosas tan grandes. Imagínense ustedes, mis hermanos en Cristo, que nosotros nos preocupamos bastante
cuando hay personas hablando de nosotros. Cuando hay personas diciendo, oh, mira ese Max, mira ese Juan. Juan es el ingeniero acá que está en los controles y propietario de esta estación. Una gran misión de verdad. Y nos preocupamos, ¿verdad? Por cuando la gente está hablando de nosotros y no está diciendo cosas buenas, sino que cosas negativas. Y nos ponemos en que pensar, nos rascamos la cabeza y decimos que me lo diga a mí en la cara. Vamos a ver si es cierto. No, hombre. Fíjense que la Virgen Santísima, cuando su hijo sale a la vida pública, imagínense cuánto hablaban de él. Cuántas cosas decían. Recuérdese aquella cita bíblica, no la recuerdo exactamente, pero creo que está en Mateo, donde Jesús está predicando. Y está predicando tan fuerte y la gente empieza a murmurar y dice, ¿quién podrá salvarse así? Esta doctrina sí es muy dura. ¿Quién podrá cumplirla? Y se empiezan a ir murmurando. Y cuando se habían ido todos, Jesús se le queda viendo a los apóstoles y les dice, ¿también ustedes se quieren marchar? Fíjense ustedes, mis hermanos en Cristo, que estas murmuraciones no se daban solo ahí. Se daban en el templo con los fariseos, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley. Se daba ahí, como ya lo dije, ¿no? Con Caifás y Anás. Se daba con el pueblo que estaba a favor de ellos. Se daba con aquellos que quizás Cristo los había sanado y después ya no querían regresar a rendir, a darle gracias ni siquiera, sino que se iban con los maestros de la ley para estar a favor de ellos. La Virgen Santísima tenía que ver, escuchar y hacer silencio. Ese es el silencio que nosotros debemos de aprender. El silencio que aunque nos duela y aunque nos cueste, debemos de aprender cada vez que un hermano está hablando de nosotros. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no que hable? Y no para eso Dios le dio una lengua y una boca para poder hablar. Y si el hermano quiere hablar algo en contra de nosotros, que lo hable. Está en su derecho de libre albedrío. Nosotros hagamos silencio y dejemos que Dios sea el que actúa. Un saludo mesiánico. Alégrate llena de gracia. El Señor es contigo. En nombre de Israel y de la humanidad, la Virgen Santísima acoge el anuncio de la salvación, diciendo, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Cómo pudo María mantenerse en tal vocación? Porque en su pura sencillez se escondía una plenitud y profundidad de vida que no tenían parangón, una sencillez que no excluye ningún dote de espíritu y que se llama gracia. Es por la gracia la que nosotros debemos de pedir a Dios. Todos los días debemos de pedir por sabiduría y que el Señor nos regale la sabiduría y su gracia. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo, Lucas 1:28. El alégrate, el ángel no es un saludo corriente. El ángel no lo hace como diciendo, hola, ¿qué tal? Simón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No. Este saludo evoca las promesas de la venida del Señor en su ciudad santa. El llena de gracia o colmada de favor o del amor divino puede evocar a la esposa del Cantar de Cantares, un libro en el Antiguo Testamento, una de las figuras más tradicionales del pueblo elegido. Solo ella recibe en nombre de Israel y de la humanidad el anuncio de la salvación. Ella lo acepta y hace así posible su cumplimiento. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¡Qué palabras tan profundas! He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
¿Cuántos de nosotros, mis hermanos en Cristo, somos capaces de decir, he aquí el esclavo del Señor? O las mujeres, he aquí la esclava del Señor. Y completar la frase como la Virgen María, hágase en mí según tu palabra, Señor. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de hacer esto? Muy pocos en el mundo. Sí lo hay, pero son muy pocos que dicen, he aquí el esclavo, hágase en mí según tu palabra, porque cada día están haciendo la voluntad del Señor. Son muy pocos los que lo hacen. Pero nosotros muchas veces, o no nosotros quizás en este sentido, quizás los anticatólicos, en vez de decir, Señor, hágase en mí según tu palabra, he aquí el esclavo del Señor. En vez de repetir estas frases de la Virgen Santísima, mejor dicen que nosotros los católicos somos hijos de la gran ramera. Nos llaman hijos de la gran prostituta. ¿Por qué el insulto tan grave a la Virgen Santísima? ¿Por qué el insulto tan grave a la Madre de Dios? Y fíjense ustedes, que otros se atreven a decir de que Dios escogió a la Virgen Santísima, pero la escogió como un vaso desechable. La usó y después de usarla, la tiró. ¡Qué cosas tan malas estas! ¿Por qué se atreven a decir esto? Y fíjense, otra cosa, que muchos, una mayoría de anticatólicos, son de otra denominación cristiana. Una mayoría de anticatólicos son de otra denominación que dicen que aman a Cristo, que aman a Dios, pero desprecian a su madre. Mis hermanos en Cristo, usted que me escucha, usted que me ve, míreme, dígame, escúcheme, si Jesús, si Dios Todopoderoso escogió el vientre de la Virgen Santísima, si Dios Todopoderoso escogió a la adolescente María de su pueblo elegido, si Él escogió a esa adolescente para que su hijo naciera ahí, ¿a usted y a mí qué? ¿A usted y a mí qué? ¿Por qué criticamos? Cuando criticamos estamos diciendo que Dios se equivocó. Estamos diciendo que Dios no tomó la mejor decisión. Estamos diciendo de que nosotros hoy día somos mejores que la Virgen Santísima, que fue la primera en cumplir la voluntad que Cristo profesaba. Ánimo, mis hermanos. Ella lo acepta y hace así posible su cumplimiento. Aquí está la esclava del Señor. La fe de la Virgen y su aceptación del mensaje divino repercute en la salvación de toda la humanidad. En esta aceptación de la Virgen María, realiza Dios el acto salvífico de la venida de Cristo al mundo. María, aunque era una escogida, ella tenía su libre albedrío como lo tiene usted y lo tengo yo. Ella podía haber dicho, no, yo en esto no me meto. Yo estoy muy joven. No, yo quiero divertirme. No, es que yo me quiero poner unos tatuajes y yo creo que a Dios no le gustan los tatuajes. No estoy hablando en contra de los tatuajes, ¿ah? Nada más estoy hablando de que María pudo haber dado 1000 respuestas para negarse. Pero no lo hizo. Ella aceptó y con ella viene el signo. Con ella viene el acto salvífico de la venida de Cristo al mundo, para la cual nos estamos preparando. Mis hermanos en Cristo, hago un paréntesis para hablar de la venida de Cristo. En Navidad, y esto lo voy a poner en mi Facebook mañana, en Navidad celebramos el nacimiento de Cristo. Ese día lo celebramos nosotros los católicos. Que si fue esa fecha exacta o no fue, no importa. Los cristianos católicos celebramos que en Navidad, el 25 de diciembre, nació Cristo.
Ahí lo celebramos nosotros. Celebramos el nacimiento de Cristo. No el día exactamente, sino el nacimiento, el acontecimiento. Si usted, entonces yo como cristiano católico voy a decirle y le digo a la gente feliz Navidad, no felices días festivos, o en inglés como dicen Happy Holidays. No, en inglés voy a decir Merry Christmas y en español voy a decir feliz Navidad. Y si a usted no le gusta porque lo ofendo, porque, no, es que yo no soy católico, entonces no me digan esas cosas, entonces no celebre la Navidad. Simple y sencillamente cuando le den descanso a todo el personal, usted váyase a trabajar, porque como usted no celebra la Navidad, no puede gozar de ese descanso tampoco. Pero en este día, lo que se celebra es la Navidad, el nacimiento de Cristo. Sin más, ¿para qué le vamos a cambiar? Que felices días festivos, que Happy Holidays. No me venga con esas cosas a mí. María, sin mancha de pecado desde su concepción. María es por excelencia la elegida por Dios y la plenamente salvada por Cristo. Fíjense ustedes. Es llena de gracia, sin mancha desde su concepción, enemiga del mal desde el principio. Génesis 3:15. Conforme al plan de Dios, Orígenes llama a Santa María antes de la Anunciación. Esto la ratifica al apelativo, llena de gracia, que a nadie se aplicó jamás. Dios a nadie llamó antes ni después llena de gracia. Mírenlo, miremoslo, busquémoslo en la Biblia, busquémoslo en los libros apócrifos. Jamás Dios llamó llena de gracia a nadie, ni antes ni después de María. Crece en santidad mediante las acciones que son fruto de la caridad y de la fe. San Ambrosio dice que María está libre de toda mancha. San Agustín excluye a María o excluye todo pecado de María. Si bien en cuanto al original se refiere, no es suficientemente explícito. San Juan Damasceno resume la tradición oriental, la Santísima hija de Joaquín y Ana, que habita en la cámara nupcial del Espíritu, preservada de todo pecado, mire qué belleza, cual corresponde a la esposa y madre de Dios. Algún anticatólico, alguno que no está bien, podrá estar pensando, ¿cómo la Virgen era madre y esposa del Dios, del mismo Dios? Así es, porque lo que es imposible para el humano, no lo es para Dios, y para Dios todo es posible. Dan Scotto enseñó con claridad la Inmaculada Concepción de María, como fruto de la bondad de Dios, que pudo hacerlo, así con María convenía hacerlo y lo hizo. Recogiendo la fe de la Iglesia Universal, con el referendo de los obispos y de todo el mundo, el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, proclama como dogma de fe la Inmaculada Concepción de María. Por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y las nuestras, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha del pecado original desde el primer instante de su concepción. En atención a los méritos de Jesucristo, es doctrina revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constante creída por todos los fieles. Mis hermanos en Cristo, fíjense ustedes, por ahí dicen algunos que leen mucho a Google. Muchos que se informan en la Universidad de Google dicen que un dogma de fe es una imposición de la Iglesia Católica, donde todos los católicos tenemos que decir amén y creerlo.
realmente el dogma de fe es algo que el Papa dice, esto es, sí es. El Papa lo dice y los católicos lo creemos. Pero el Papa no es que se levantó un día, yo estoy de buena, entonces voy a decir tal cosa y se acabó. No, es una cosa, es algo profundamente estudiado. Es algo profundamente meditado y después de estudiarlo, meditarlo, llevarlo a profunda oración por meses, años, es que será un dogma de fe. Y el dogma de la Inmaculada Concepción se da basado en esta cita bíblica, empezando ahí Lucas, como el 1 del 26 en adelante, por ahí así, donde dice ella, donde le dice, llena eres de gracia. El ángel no le dijo, María, vengo a hacer un trato con vos. Mira pues, si vos aceptás ser madre de Jesús, quedar embarazada del Espíritu Santo, entonces vas a ser llena de gracia. Si no, no lo vas a hacer. No, mis hermanos. El ángel se acercó y con la gran seguridad le dice, llena eres de gracia, porque ya lo sos, ya eres llena de la gracia de Dios, desde todos los tiempos. Y como lo vuelvo a repetir, búsqueme usted en la Biblia o en cualquier libro apócrifo, si Dios le dice eso mismo a otra persona, llena eres de gracia. Jamás se lo dice. Y si Dios le dice a la Virgen María, llena eres de gracia, ¿por qué usted y yo decimos que es la gran ramera? ¿Por qué usted, que a veces nos dice que nosotros somos hijos de la gran prostituta? ¿Por qué? Si el mismo Dios dice que es la llena de gracias. Nos vamos a una pausa musical. Vamos a irnos a una pausa musical y vamos a entrar en ambiente, que ya de hoy en 8 días estaremos celebrando el Día de la Virgen de Guadalupe. Antes, el viernes, día 8, estaremos celebrando el Día de la Inmaculada Concepción. Entonces vámonos con este canto. Es muy bonito, a mí personalmente me gusta muchísimo. Escúchelo.
Estás escuchando RFC, Radio Fe Católica. Y aquí estamos de regreso en Radio Fe Católica. Un saludo para las emisoras unidas católicas. Ahí ya estamos por ahí presentes. Muchísimas gracias. Un saludo también para Elías Rascón, que está escuchando a todo volumen. Para mi esposa Lilian, que me está escuchando allá en Guatemala. Muchísimas gracias. Mi familia, que me escucha allá a todo volumen también. Gracias, gracias. Para Nerlin Hernández, que nos está escuchando allá en Nueva York. Para Silvia López Cardona, o Cardona López, que nos está escuchando allá en California. Y así es, un saludo para la Red de Radios Católicas Mundial. Un saludo para Argentina, que nos escuchan, Ecuador, Perú, Bolivia. Muchísimas gracias para El Salvador, para Alfonso, que nos está escuchando ahí a todo volumen, salvadoreño él. Gracias. Un saludo a Silas, que nos está escuchando también por ahí en Nueva York. Gracias, brother. María siempre virgen. María es siempre virgen, dice San Agustín. María concibió siendo virgen, dio a luz como virgen y permaneció siempre virgen. Eso para nosotros es imposible, ¿eh? Eso para nosotros es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En el momento de la anunciación de la virginidad de María, la virginidad de María es puesta de relieve por la objeción que ella misma dirige al ángel. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Lucas 1:34. Esta pregunta da pie al ángel para anunciarle la concepción virginal de Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. El Espíritu de Dios, que dirigió la creación del mundo, va a inaugurar en la concepción de Jesús la creación de un mundo nuevo. Por una parte, San Lucas presenta la concepción virginal como una exigencia de la filiación divina de Jesús. Por otra, en el anuncio de su maternidad misteriosa, conoce María su vocación virginal. Esta virginidad implica una actitud interior. Así lo dice San Agustín. De nada le hubiera valido a María ser madre de Dios si no hubiera llevado antes a Cristo en su corazón que en su seno. ¡Qué bonitas palabras! De nada, lo vuelvo a repetir. Dice San Agustín, de nada le hubiera valido a María ser madre de Dios si no hubiera llevado antes a Cristo en su corazón que en su seno. María llevaba a Cristo, llevaba a Dios en su corazón antes del anuncio. María no empezó a ser cristiana católica, no empezó a ser cristiana, no empezó a amar a Dios ya cuando le hicieron el anuncio, cuando le dijeron llena eres de gracia María. No, ella ya amaba a Dios. Ella ya había tenido ese encuentro con Cristo. Fíjense, mis hermanos en Cristo, usted que me escucha, usted que me ve, y un saludo a Anita que nos está escuchando por acá en Denver, Ana Galván, gracias. A Leticia Padilla también, muchísimas gracias, que nos está escuchando por acá. Ella nos escucha aquí por Aurora, allá por Mombelo, por esa área. Fíjense ustedes, mis hermanos, nosotros no debemos de esperar un milagro para empezar a creer en Dios.
Nosotros no debemos de esperar que las cosas vayan bien con nosotros, que la bendición de Dios sea clara y hermosa para nosotros empezar una conversión con Dios. No, nosotros debemos de amar a Dios. Nosotros debemos de amar a Dios y llevarlo en nuestro corazón. Nosotros debemos de llevarlo en nuestro corazón para que nosotros podamos tener ese encuentro con Cristo amado. Así lo dice San Agustín de María. De nada le sirve que ella de nada le sirve si ella no hubiera llevado a Cristo en su corazón antes de llevarlo en su vientre. María, la Virgen Madre. A todos los niveles de la tradición evangélica, es María ante todo la Madre de Jesús. Diversos textos la designan sencillamente con este título. Marcos 3, 31 al 32, Lucas 2, 48, Lucas 2 del 1 al 12, 19 del 25 al 26. Con él se define toda función en la obra de salvación. El protoevangelio anuncia ya que es madre la mujer cuya descendencia aplastará la cabeza de la serpiente. Eso lo encontramos en Génesis 3:15. Luego, en los relatos de esterilidad hecha fecunda por Dios, las mujeres que dieron a luz a personajes decisivos en la historia de Israel prefiguran remotamente a la Virgen Madre. Esta maternidad virginal se insinúa en la profecía de Manuel, Dios con nosotros. Profecía de los evangelistas, reconocerán y se cumplirá en Cristo. María unida a Cristo en la totalidad de su ministerio. María, por su maternidad virginal en la fe, es la única persona humana que interviene inmediatamente en el acontecimiento salvífico supremo de la venida del Hijo de Dios al mundo. Al concebir virginalmente en su fe y en su seno al Salvador del mundo, María hace posible la encarnación, que es obra exclusiva de Dios. Ella es la que recibe inmediatamente al Hijo de Dios en su mismo hacerse hombre, según el plan de Dios. María estuvo unida a Cristo en la totalidad de su misterio, desde el nacimiento hasta la muerte y resurrección. El vínculo de María con Cristo está constituido por su fe y su maternidad virginal inseparablemente unida entre sí. Mis hermanos en Cristo, la Virgen María no fue una persona común y corriente, no fue una persona más. La Virgen María fue una escogida por Dios. Imagínense ustedes que si usted se pone a predicar en un lugar, la gente lo estará escuchando. Digamos que 100 personas están escuchando su charla. Van a haber personas que van a estar recibiendo el mensaje. Van a haber otras personas que van a estar diciendo, qué creído este, cómo habla, qué creído. Otros van a estar diciendo, qué mal cae este, sí, cómo se ríe, cómo habla de fuerte. Y más si lo ven a uno, no, que este está gordito, no, que este está flaquito, que este está chaparro, que este está alto. Y van a haber críticas si uno se para enfrente de la gente. Imagínense, la Virgen María se para enfrente del inicio de la salvación. María se para como la puerta de la salvación, por donde, dando su vientre, ¿no? Para que ahí llegue el Verbo divino, el Verbo, el que trae la salvación al mundo. Como lo digo otras veces, María
Dios podía haber venido al mundo de diferente manera, pero Dios escogió esa manera para venir. Dios escogió que la Virgen Santísima fuera la que le aplastaba la cabeza a la serpiente. En otras palabras, Dios escogió que la Virgen Santísima le aplastara la cabeza al demonio. Y si Dios permitió eso, con razón la Virgen Santísima va a ser criticada y odiada. Va a ser una persona en la historia que se le van a levantar falsos, innumerables. Y para esto, el demonio está seduciendo y engañando a la gente para odiar a María. Solo pongámonos a pensar una cosa. Si Dios dice que nos da un nuevo mandamiento, Cristo dice que nos da un nuevo mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Así como yo los he amado, ámense los unos a los otros. Solo partamos de ahí, dejemos de que la Virgen María es la Madre de Dios y que es virgen. Dejemos ahí, solo amémonos los unos a los otros. Y si amándonos los unos a los otros, ¿cómo vamos a odiar a María? ¿Cómo? Si Dios nos manda a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Entonces, si cumplimos ese mandamiento, no hay cabida para nada más. No podemos odiar a la Virgen Santísima. Y si la odiamos, quizás sea momento de ver su interior y ver si de verdad está siendo solamente usted o está siendo engañado por el demonio. Tengo un libro acá en mis manos, se llama Teología de la Perfección Cristiana, de Antonio Royo Marín. Recomiendo este libro de verdad. Teología de la Perfección Cristiana. Recomiendo este libro. Solo son 991 páginas. Lo recomiendo. Si alguien lo puede tener en casa, téngalo. Es un libro que nos ayuda en nuestro crecimiento. Y en el capítulo 4 dice, en la página 88, una de las razones por qué tan pocas almas llegan a la plenitud de la edad en Jesucristo es porque María, que ahora como siempre es la madre de Jesucristo y la esposa fecunda del Espíritu Santo, no está bastante formada en sus corazones. Quien desea tener el fruto maduro y bien formado, debe tener el árbol que lo produce. Quien desea tener el fruto de la vida, Jesucristo, debe tener el árbol de la vida que es María. Quien desea tener en sí la operación del Espíritu Santo, debe tener a su esposa, fiel e indisoluble, la Divina María. Así es, que si nosotros no llegamos a la edad plena, es porque nosotros no estamos amando a la Virgen Santísima. Y mis hermanos en Cristo, si nosotros no amamos, pero dejemos de amar, si nosotros al menos no respetamos a la mujer que en su vientre trajo al Hijo de Dios, a Cristo el Salvador, si nosotros al menos no la respetamos, no podemos amar a Cristo. Imposible. Mentiras. Mentira que vamos a amar a Cristo, pero vamos a odiar a la Virgen Santísima. Mentiras. Tenemos que amar, al amar a Cristo, vamos a amar a la Virgen Santísima. Y al amar a la Virgen Santísima, vamos a amar a Cristo. Porque por María llegamos a Cristo. Un saludo para la gente que nos está escuchando, para mi hermana Audelia, que nos está escuchando allá en la capital de Guatemala, para mi familia, a Dairin, René, Estela, Rocael, y mi mamá Filomena, que nos escuchan ahí en Quesaltepeque,
como ya lo dije también antes, para mi esposa Lilian, que nos escucha ahí en Quesaltepeque, ahí en Chiquimula, Guatemala. Para la gente que nos escucha ahí en Quesaltepeque, que son varias personas de verdad, un saludo para todos ellos. Para Leticia Padilla, que dice ella vive en Green Valley Range. Ahí estamos. El saludo para ellos, para todos los que amablemente nos escuchan. Para Juan, como ya lo dije antes, Juan Cruz, ingeniero, promotor, organizador, iniciador de esta gran misión, aquí echándole ganas todos los días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder hablar en estos micrófonos. Gracias a usted que nos puede escuchar. Paso a despedirme. No voy a estar en este mes de diciembre porque voy a salir, pero en enero, primero Dios, nos seguimos viendo por acá con el gusto de siempre, con la misma alegría, con el mismo entusiasmo, todos los martes a las 7 de la noche. Por acá vamos a estar. Gracias. Me retiro de este programa diciendo que el amar a la Virgen María de verdad nos ayuda para acercarnos más a Dios, más a Cristo. Fíjense ustedes, si tengo que aclarar también de que la Virgen María no es Dios. Hermanos católicos, no pongamos a la Virgen María como Dios. No le pidamos milagros a la Virgen María, porque la Virgen María no hace milagros. El que hace los milagros es Dios. La Virgen María es como una abogada. Es como una abogada nuestra a la que nosotros le pedimos y ella intercede ante Dios por nosotros. Yo sé que alguien estará pensando por ahí, el único intercesor ante Dios es el Hijo. Sí, ese será un tema de otro día, del cual lo podemos agrandar. Pero la Virgen Santísima es una abogada. Es alguien que está ante Dios y la que pide por nosotros. Pero no es la que hace los milagros. La Virgen María es la Madre de Dios. La Virgen María es un ser grande, digno de veneración donde quiera que nos paremos. Sí lo es. Gracias a todos, que Dios los bendiga. Esta es Radio Fe Católica y su programa Aquí Estoy, Señor. Y en 8 días celebramos la Virgen de Guadalupe y aquí les va el canto La Guadalupana. Que Dios los bendiga, pórtese bien. De eso nunca se arrepiente uno. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana va cual Tepeyac, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana va cual Tepeyac. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el agua, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el agua. Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego, y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar, y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo,
Estás escuchando RFC